¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves todo esto? El día de ayer hicimos una encuesta en Instagram diciendo lo mismo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves todo esto? Y algunas de las respuestas fueron devaluación, socialismo, hiperinflación, la revolución, Maduro, África, que no vale nada, que son billetes falsos, entre miles de otras respuestas. Y lo peor es que ustedes lo podrán ver y pareciera un billete común y corriente. Pero ¿qué ha pasado en la economía de Venezuela que lleva a la gente a decir todo esto? ¿Qué es la hiperinflación? ¿Cómo se llegó a la crisis económica actual? Otra de las preguntas que hice en Instagram fue: ¿tú crees que ser especulador es bueno o es malo? Y la mayoría de las personas respondió que es malo. Entonces, todas estas cosas son las que vamos a estar averiguando el día de hoy, así que quédate en este video y si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo, que vas a ver uno de los videos más increíbles para entender el dinero y la economía en Venezuela. Y creo que te va a sorprender muchísimo la respuesta de esa última pregunta que Emmanuel formuló. ¿Será que lograron lavarnos el cerebro? Vamos a dar una batalla contra la especulación. Llamo al pueblo todo. Y vamos a expropiar eso y a convertirlo en una clínica. Lo que sí te puedo decir es que Venezuela ha sido sometida durante los últimos 4 años a una de las modalidades más bestiales de la guerra económica. Cualquiera pensaría que somos millonarios. Estos billetes en específico, los azules, no valen nada. Ya muy pocas personas los aceptan. Aquí tenemos el billete más grande de Venezuela de 50.000 bolívares, que equivale aproximadamente a 2 centavos de dólar. Es el billete más grande en Venezuela. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Alex Tienda está acá en Venezuela grabando una serie documental de 10 episodios de las bellezas naturales, la economía, la política, en fin. Hablará de todo un poco, que se estrena el 21 de febrero. Pero bueno, antes de quitarme esta pintura de las uñas, porque obviamente no voy a ir a entrevistar a uno de los mejores economistas del país con las uñas pintadas, acompáñenme a prepararme un cafecito, porque ustedes saben que sin café no existo. Este es el café que yo uso, Carbone Espresso. Como estamos un poco apurados, vamos a hacerlo en la máquina de Nespresso. Básicamente tiene estas capsulitas que son reusables, las abren, luego abro acá. Este café que está acá es exactamente el mismo paquete, solo que bueno, este está cerrado y acá lo tengo abierto. Al ras, sin presionar el café, solamente quitando el exceso. Luego la meto en la máquina, tranco acá y luego piso acá. Abro acá, puedo sacar la cápsula destapando este contenedor y lavarla para volver a utilizarla. Miren esta delicia. Qué bueno es este café. Ustedes saben que una máquina de espresso está bien calibrada cuando pueden sacar su café y tomárselo directamente sin quemarse. Adicionalmente de que cuando tienen un buen café, como lo es el de mis amigos de Carbone Espresso, no necesitan echarle azúcar al café. El dueño de esta empresa selecciona los granos y los tuesta él mismo. Es un poco costoso, sí, pero vale la pena porque en cada sorbito de esta maravilla se nota la calidad. Ahorita nos vamos a reunir con Asdrúbal Oliveiros, uno de los mejores economistas que tiene el país. Y bueno, trataremos de aclarar algunas dudas nuestras y de ustedes también. Y también es importante porque en el pasado era como que Venezuela nunca va a llegar a lo que es hoy en día. Y si logramos llegar a lo que es hoy en día sin siquiera darnos cuenta. Entonces, si no eres venezolano, puedes tener este video de referencia para que nunca dejes que ocurra lo que ocurrió en nuestro país. Argentina, México, escúchennos, que no lo decimos por mal. Esto no es con ánimos de ofender a nadie, sino de que aprendan de los hechos históricos de acá. De los errores de otros países. Exactamente.
Bueno, quiero decirte que somos súper admiradores de tu No, trabajo gracias, antes de incluso estar en redes sociales y todo. Miro para acá, ¿no? No, Esto es como una conversación. Exacto, sí, Bueno, no buenísimo. le pares a la cámara. Bueno, Venezuela siempre fue un país muy rico porque era un petroestado. Nosotros empezamos a explotar el petróleo inicio del siglo pasado, años 20 del siglo pasado. Eso permitió que Venezuela hiciera un tránsito de país rural a país urbano muy rápido en América Latina. A partir de los años 70 del siglo pasado, el petróleo empezó a ser un ingreso representativo para el país, al igual que en México en los 70 se nacionaliza, México mucho antes, pero Venezuela en los 70 nacionaliza la industria petrolera, se convierte en una industria estatal, entonces el Estado se hace muy grande, muy rico, muy fuerte. Pero parte de esa riqueza también llegaba a la gente, a los ciudadanos. Por eso siempre tuvo la característica pues, de ser un país con alto poder de consumo, con una clase rica, pudiente, importante. Siempre tuvo esa percepción de país rico. De hecho, nosotros fuimos receptor de inmigrantes todo ese tiempo, en los 80, en los 90, porque el resto de América Latina pues tenía una situación muy convulsa y Venezuela estaba un poco más estable, ¿no? Nosotros recibimos inmigración muy fuerte de Colombia, que es nuestro vecino, de Perú, de Ecuador, de Haití, de República Dominicana, por mencionar los más representativos. A finales de los 90 llega Hugo Chávez con una especie de concepto disruptivo, de ruptura, de romper con todo lo que se venía haciendo. Esta es una propuesta. Aquí dice de Hugo Chávez, pero es verdad, después es la propuesta del candidato, pero producto de una reflexión colectiva. Aquí hay un modelo de transición de 5 líneas, lo político constituyente, lo económico, una economía productiva que genere empleo, porque eso es base de la dignidad y del desarrollo social. Un modelo social para equilibrar la sociedad y cancelar la gran deuda social que tenemos. El país tiene necesidad de buscar una vía, un fast track, pues una vía rápida, para solucionar el drama de un sistema político que está podrido. Y la vía que nosotros proponemos es rápida, es democrática, depende de la voluntad de un pueblo, que es la Asamblea Constituyente, cuyo objetivo, repito, no es darle comida a la gente. Para eso está el modelo económico que estamos proponiendo. Además, también coincidió con un boom petrolero sin precedentes, es decir, el petróleo empezó a subir y eso implicó altos niveles de ingreso. Pero lo que termina provocando fue un Estado que se hizo más dependiente del petróleo. Ya antes de Hugo Chávez lo era, pero ahora se hizo mucho más dependiente del petróleo. Se pensó que el petróleo nunca iba a caer, que siempre iba a subir. Entonces ese es un modelo que no era viable. Por allí en el año 2009-2010 empezaron las primeras señales de alarma de que bueno, el precio del petróleo se empezó a contraer, el Estado empezó a tener problemas, no se tomaron en cuenta esas advertencias o esas alertas de que había que cambiar algunas cosas. Adicionalmente, el modelo de Hugo Chávez también hizo que el Estado se apropiara de empresas, alejó las inversiones, o sea, hubo otros elementos en paralelo a la dinámica petrolera. Y bueno, cuando Chávez muere en el año 2013, ya prácticamente tenías un Estado colapsado y no se toman los correctivos necesarios, ¿no? Que se ha extendido hasta el día de hoy, ¿no? Nos tenemos prácticamente, ya este es el 8º año de caída de la economía, no hay precedente en América Latina de una contracción tan larga, es una economía que se ha contraído más de 80%, para que tengan una idea quienes te ven, nosotros llegamos a tener un ingreso por habitante en el año 2012 de más o menos $12,000 por persona, que era uno de los más altos de América Latina, estaba entre los 3 más altos de América Latina, y en este momento pues estamos por debajo de los $1,800 por persona. Es un desplome brutal muy fuerte. Hoy Venezuela pues entonces es de los países más pobres de América Latina, superado en términos per cápita por Haití. En el año 2018
los precios subieron en Venezuela cerca de más de 1.000.000%. Imagínate lo que eso significa, ¿no? Para un país que tiene inflación de 3-4% al año, que los precios crezcan más de 1.000.000%, te está diciendo que algo que probablemente costaba un bolívar en enero de 2018, en diciembre de 2018 prácticamente pues lo tenías que multiplicar por 10.000, ¿no? Ese es más o menos el criterio. Eso por supuesto destruyó los sueldos, los salarios, el sistema de pensiones, empobreció a la gente, porque cómo tú enfrentas un crecimiento tan rápido de los precios, es muy agresivo. Ese fue el peor año, el año 2019 la inflación fue un poco más de 10.000%, tampoco es para alegrarse, pero mucho menor que en 2018. El año pasado nuestros estimados hablan de un crecimiento de 2.500%, o sea, siguen siendo números extremadamente altos, es decir, estamos hablando que en este país los precios se están multiplicando por 24 más o menos, ¿no? Eso es un exabrupto en comparación con cualquier otra economía de América Latina, ¿no? Tal vez Argentina, pero la brecha es muy grande. Sí. Nosotros tenemos 2.500% de inflación y Argentina no llegó a 40%, ¿no? Entonces la brecha es muy grande. La hiperinflación destruye a las personas en primer lugar, porque insisto, no tienes capacidad de ahorro, no tienes capacidad de poder prever el futuro. En otras palabras, un ciclo hiperinflacionario es un ciclo que te obliga a vivir permanentemente en el día a día, en el presente. No hay mañana. Entonces no puedes planificar. Por supuesto que también destruye los negocios, ¿no? Tú recibes tu pago, por decir una cantidad, 100.000 bolívares, y el día de mañana tienes que cambiarlo automáticamente en dólares. Eso provocó también otro proceso que te debes haber dado cuenta en este viaje, que es que la gente ya no usa su propia moneda. La moneda en Venezuela es el bolívar, porque se deprecia demasiado rápido, pierde valor muy rápido, entonces te refugias en una moneda dura, en este caso el dólar. Los dos fenómenos están de la mano, la hiperinflación y la dolarización. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones sociales, culturales, ¿no? Difícilmente puedes planificar un negocio más allá de 15 días o un mes, difícilmente puedes pensar en ahorrar, genera también distorsiones en los más jóvenes, cómo se independizan, cómo logran un trabajo, dónde consigues un buen trabajo que te dé un sueldo que te permita, por ejemplo, comprar una casa, un carro. O sea, al final es un proceso, digamos, muy agresivo de destrucción de riqueza, de empobrecimiento, y en el caso venezolano pues ha durado muchísimo. Es cuando tú empiezas a vivir por encima de tus posibilidades. Acuérdate que los estados, en este caso el estado venezolano, tiene capacidad de imprimir su propia moneda, es decir, imprimen los bolívares, y tú imprimes los bolívares en función, bueno, de las necesidades de la economía, y las monedas están basadas en la confianza. ¿Por qué tú tienes dólares o por qué tienes pesos? Bueno, porque confías en esa moneda, porque haces intercambios con esa moneda. ¿Qué es lo que ocurrió en Venezuela en los últimos años? Que el Estado empezó a gastar muy por encima de sus posibilidades, empezó a gastar más allá de lo que le ingresaba. ¿Y cómo podía cubrir esos gastos? Bueno, la única manera era fabricar billetes, fabricar bolívares de la nada. Y la gente empieza a entender que tener bolívares es un problema, que tener bolívares es una complicación, y empiezas a repudiar tu moneda. En esencia, la hiperinflación es un repudio a tu propia moneda. Yo no quiero trabajar en bolívares porque sé que me empobrece, es una especie de papa caliente. Yo no sé si en México se usa eso, pero es lo mismo. A mí me dan bolívares y lo que quiero es salir de ellos para evitar empobrecerme. Incluso tú no tienes capacidad de procesar el cambio de los precios. Por eso es que hoy en Venezuela, aunque el bolívar sigue siendo la moneda, la gente habla de dólares, porque es que los precios en bolívares, tú te debes haber dado cuenta en tus paseos,
son una cosa inmanejable. Es decir, no tiene sentido que tú digas, bueno, me voy a, no sé, comer una hamburguesa y esa hamburguesa valga 18 millones de bolívares. O sea, eso es una cosa, o sea, se te complica el cerebro. Entonces empiezas a buscar una medida que se te haga más fácil. ¿Qué es lo que encontró la gente como medida más fácil? Usar precios en dólares, porque era más manejable. En realidad en Venezuela hay una dolarización de facto, una dolarización, no te diría legal como tal, pero sí permitida. Tal vez esa expresión me gusta más, porque la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, pero el gobierno permite que circulen y que se paguen en dólares. Como dije antes, eso se hizo más intenso a partir del año 2018, con más fuerza a partir de 2019 y ha venido creciendo. Hoy, según nuestras estimaciones, más de 2/3 de los pagos a nivel de los comercios se hace con dólares. Dólares en efectivo y dólares electrónicos, porque como dije antes, muchos venezolanos tienen cuenta de bancos americanos, panameños principalmente, algunos europeos, y usan esas cuentas para pagar. El gobierno lo permite, aunque no necesariamente hay una legislación establecida al 100% que lo regule, ¿no? Hay un grupo de venezolanos, probablemente muchos de ellos trabajadores en la empresa privada, trabajadores por cuenta propia, personas que ejercen alguna profesión, un oficio, por ejemplo, un taxista, un médico, un odontólogo, un plomero, un electricista, que lo que hacen es que tratan de establecer sus tarifas y sus precios en dólares y te cobran en dólares y prácticamente hacen los trabajos para que le pagues en dólares. Esa gente, a pesar de que no tiene cuenta fuera, maneja dólares en efectivo acá. Y luego hay un grupo muy vulnerable de venezolanos, que son los que están en una condición más crítica, principalmente son empleados públicos, personas mayores, los llamados pensionados, que el gobierno les paga sus sueldos y sus pensiones en bolívares. Pero no solamente es que se las paga en bolívares, sino que el monto además es irrisorio y además una cosa que es hasta un insulto. Para que tú tengas una idea, y esto es importante destacarlo, un médico en Venezuela, un médico con muchos posgrados, con un nivel de especialización muy elevada, puede tener un sueldo en Venezuela por el Estado que no llega a los $10. Lo mismo un profesor universitario. Una pensión de una persona que trabajó 30 años en la administración pública es de $2, $3. Por supuesto que no pueden vivir de eso. Muchas de esas personas viven o por el apoyo de los familiares o porque en el pasado tuvieron algún tipo de ahorro o de ingreso, o muchos de ellos están en la indigencia o en la caridad. Entonces, ahí hay un porcentaje de la población que es muy vulnerable, porque manejarte con bolívares, como ya lo hemos hablado, se te hace muy complicado. Pero también hay un universo de venezolanos que, bueno, está trabajando, muchos de ellos por su cuenta, que hay mucha informalidad. También hay un boom como del emprendimiento, y lo que busca trata de cobrar es en esos servicios o vender lo que venden cobrándolo en dólares, porque también aquí hay un circulante de efectivo muy elevado, ¿no? Al final creo que también ha ocurrido una distorsión de la palabra. ¿Qué es la especulación? Mira, sí, totalmente, tienes razón. Lo que pasa es que, claro, hay un concepto moral que incluso viene de la Edad Media, de la escolástica, donde se le da una valoración peyorativa a la palabra especulación. Vamos a dar una batalla contra la especulación. Tratado de defender a los usureros, a los especuladores, a los corruptos. Que elaboren un proyecto de ley o de reforma de alguna ley que ya existe, la tenemos, que nos permita actuar con más contundencia contra los especuladores, empezando por los alimentos. ¿De qué nos sirve que cierren un supermercado por un día? Se burlan, al día siguiente abren y elevan el precio de otros productos y recuperan no lo que perdieron, sino lo que dejaron de robarse el día anterior. No, yo propongo expropiación. Y lo que es el concepto como lo entendemos quienes estudiamos economía. Especular es
está en el corazón de cualquier actividad económica. En otras palabras, cuando yo compro un producto en $3 y digo, mañana voy a salir y lo voy a vender en 3,5, tú estás especulando. Esas diferenciales de precio entre el precio de compra y el precio de venta es especular. Cuando tú juegas con las acciones, con acciones en la bolsa, tú especulas. Si compras una acción barata y aspiras que esa acción suba para poder entonces tener una ganancia. Cuando tú compras Bitcoin y lo compras barato y esperas que el Bitcoin suba, tú estás especulando. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que se ha satanizado en Venezuela desde el discurso público el concepto de especulación, pero la especulación está en la dinámica de la economía. Es esos diferenciales de precios. Acá se le ha dado, insisto, esa visión de un comerciante perverso, de un comerciante que quiere ganar demasiada plata, porque la gente intenta ponerle, a mí eso me sorprende mucho, intenta regular cuánto debe ganar alguien. Y yo creo que la mejor regulación para eso es el propio mercado. Es decir, yo no tengo por qué decirle a nadie cuánto va a ganar. Ni qué precio poner. Si esa persona es muy exagerada o si esa persona pone un precio muy alto, van a ocurrir varios fenómenos. En una primera etapa él se va a beneficiar, pero también va a alentar que otros digan, mira, ese sector le está yendo bien, esa persona está ganando mucha plata, van a entrar competidores y al final los márgenes van a bajar. Entonces el propio mercado regula, ¿no? Con algunas excepciones, tal vez tú pudieras tener algún tipo de controles en medicina, ahorita que hay toda la polémica con vacunas, pero en la mayoría de los sectores es el propio mercado que se regula. En Venezuela, lamentablemente, desde el Estado, sobre todo desde que llegó este gobierno, se satanizó al empresario, se satanizó al comerciante, se intentó imponer regulaciones de precios, regulaciones de las ganancias. Lamentablemente, dado la hegemonía mediática que ha tenido el gobierno todos estos años, ese discurso caló en una parte importante de la sociedad. Hay mucha gente hoy que ve al comerciante como un enemigo y en realidad el comerciante es una víctima también del modelo. No están hoy las empresas mejor que hace 10 años. Hoy Venezuela tiene empresas más pequeñas, empresas muy afectadas, empresas empobrecidas que han tenido que despedir personal, que están totalmente obsoletas, muchas de ellas no han podido realizar las inversiones, facturan mucho menos, porque la economía es enana y eso no es que se hizo enana la gente, se hizo enana también las empresas. Entonces, al final todos hemos sido víctimas, por supuesto que unos más que otros, pero todos hemos sido víctimas de este modelo y sí, yo creo que hace falta mucho educar de lo que significa primero ser empresario, de lo que significa la competencia, de lo que significa cómo se fijan los precios y de lo que realmente es especular. Porque al final, cada día, nuestro día a día, incluso sin saberlo, tú estás especulando. Está en la naturaleza de la actividad económica. El chavismo polarizó a la sociedad venezolana. Y prácticamente Chávez nos ubicó los buenos, que eran los que lo apoyaban, que eran su grupo, y los malos, que era el resto. Que nos hemos empobrecido brutalmente y la gente ha perdido calidad de vida y la gente hoy está en una situación muy precaria. El éxito se ve sospechoso, lamentablemente. Y sí se generaliza a todo el que intenta, sobreponerse a esta crisis, que hay mucha gente haciéndolo, a todo el que intenta ir más allá de este modelo y tener éxito y hacer dinero, que es algo totalmente válido. Siempre cabe el término de la desconfianza y decir, no, ese está enchufado, que en el caso venezolano es decir, es alguien que tiene el apoyo del gobierno, es un corrupto y se está beneficiando. Y no es así, claro que los hay. Por supuesto que hay un grupo de gente que ha vivido del gobierno, que tiene negocios con el gobierno y que se está beneficiando del gobierno. Eso existe. Pero también hay un grupo importante de gente, de emprendedores, de empresas, de ciudadanos, que con su propia inventiva, con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, le está yendo bien y está haciendo cosas y está ganando dinero y está sobreponiéndose sobre la crisis y no son enchufados. Entonces,
hemos caído, y en eso ha contribuido también los medios de comunicación, las redes sociales. En Venezuela, como hay mucha censura en los medios tradicionales, las redes sociales son muy intensas, porque la gente se informa por esa vía. En el 98, cuando entra Chávez, en ese momento la gente creía que se podría llegar a ser Cuba. Se hablaba como de pensar que Venezuela se podría convertir en un Cuba, o había mucho escepticismo y una idea de no, nosotros como venezolanos jamás podríamos llegar a eso porque aquí es diferente. Total, aquí hay una frase muy famosa que ya se volvió casi que un meme, que no vale, yo no creo. Es decir, lo repetíamos muchísimo los venezolanos. Si tú me hubieses preguntado a mí hace 10 años, te lo pongo más dramático, si tú hubieses venido acá hace 10 años y me hubieses dicho que nosotros vamos a llegar a este nivel hoy, yo te hubiera dicho que no. O sea, la verdad que lo que le ha pasado a Venezuela nos ha sorprendido incluso a los propios venezolanos. Nunca yo me imaginé, con todos los años que tengo haciendo análisis de entorno, que Venezuela pudiera caer tan bajo, con toda la tristeza que eso significa en términos de la profunda crisis que estamos padeciendo, y que lamentablemente no hayamos tenido las condiciones para poder superar esto y para poder lograr una transición nuevamente a la democracia. Y ojalá la gente haya aprendido, porque fíjate que la gran paradoja es que Chávez y su movimiento llegó con la idea de cambiar todo, de mejorar. Paradójicamente estamos peor, porque hoy, y los números te lo demuestran, las condiciones de vida, las condiciones de la actividad económica, las condiciones sociales de Venezuela son mucho peor que las que teníamos antes de llegar a Hugo Chávez. Ya Venezuela está en la etapa de ser una reconstrucción. Es, para que se pueda entender y sin ánimo de ser exagerado, es como los países que han pasado por un periodo, un desastre natural profundo o un conflicto bélico, pero tienes que reconstruir prácticamente que desde cero. O sea, Venezuela está al nivel de la Europa post Segunda Guerra Mundial. O sea, necesita primero un apoyo brutal internacional de organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Unión Europea, de apoyo de países, los Estados Unidos, China, los países vecinos, diferentes organismos, para empezar un proceso de reconstrucción. ¿Por qué? Porque la crisis ha sido muy profunda. ¿Te quedas o te vas de Venezuela? No, no para nada, no me voy. Ya he aguantado lo más duro. Sí. Muchísimas gracias. No, vale, ustedes. Excelente entrevista. No. Nos acaban de dar una cátedra. Yo estoy impresionada. Reafirmó muchas de las cosas que ya pensamos, pero que lo diga un especialista. ¿Qué opinas? No, yo estoy ahorita pensando en cómo le voy a hacer para no quedarme con ganas de meter todo lo que se grabó en la serie. O sea, fue como una plática de 1 hora, pero en verdad no tiene desperdicio. No sabía si estábamos hablando de aquí de Venezuela o si estábamos hablando de México, porque hay muchas cosas que me hicieron mucho ruido y que, bueno, ustedes ya van a ver en la serie. Es mucha la similitud de cómo fue aquí hace 20 años y cómo se ha dado a cómo está pasando. Y como dice él, son señales que uno siempre tiene que notar. Yo creo, y para finalizar este largo video, realmente Asdrúbal dio una opinión muy objetiva y en base a toda su experiencia, posgrados, maestrías, licenciatura, nos enseñó un poquito de la economía venezolana. Más allá de solamente los billetes, las reconversiones y tal, este video creo que los puede nutrir muchísimo y los invito a compartirlo para que puedan saber y enseñar a otras personas acerca de la economía en Venezuela. No olviden suscribirse y nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Yeah. Esta es la casa de Davey. Aquí vive junto a su abuela, madre, tía y sobrinos. Son en total 6 personas habitando un espacio reducido y en muy malas condiciones.